Quiero comenzar antes que cualquier otra cosa agradeciendo la disposición de ustedes de colaborar con el esfuerzo de descentralización. Creo que es importante que el Estado mire más allá de su espacio tan cerrado, buscando el insumo de distintos sectores, y sé que todas las personas que han aceptado ese llamado lo hacen sin recibir un centavo de remuneración, donando de su tiempo, de su conocimiento. Es la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con el grupo de cambio climático, y eso tiene un inmenso valor. Y quisiera pensar que esta iniciativa algún día resulte en un sistema que se distancie de la experiencia estadounidense. Yo no creo que la calidad de las escuelas deba depender de cuántos impuestos puede pagar una familia. Creo que eso va en contra del principio fundamental de la escuela pública como elemento democratizador. Yo me beneficié de ese proyecto democratizador siendo de un pueblo pequeño, de una familia trabajadora y recibiendo lo mejor que tenía el país que ofrecer en ese momento. Dicho eso, quisiera puntualizar algunas de las cosas que ya se han hablado sobre la participación de ustedes y de otras personas en representación de distintos sectores en este proceso. El proceso de idear comenzó en mayo del año 2023 y en ese momento se realizó una convocatoria para la participación de las comunidades escolares. Fue un proceso que se celebró durante el verano, es decir, fuera del tiempo lectivo. En ese momento, ¿estaban ya constituidas las mesas en las que ustedes participaban o estábamos en un proceso anterior a ese? Estábamos en un proceso anterior a ese. Que era el de las sesiones informativas, creo que así era que se denominaban, ¿cómo se le llamaba? Correcto, eran como unas sesiones. Hay unas que le ponían taller de descentralización, que es y hay otras que se llamaban sesiones informativas, sí. Y se convocaba a las comunidades escolares según las regiones educativas, es mi impresión. Por ejemplo, la gente de Caguas o la gente de Ponce se les invitaba a un lugar a que hablaran. ¿Alguno o alguna de ustedes participó de alguna de esas sesiones? Sí. Por ejemplo, su nombre de nuevo para que se le identifique claramente. Eneri López Navarrete, sí, participé como facilitadora en la sesión de Humacao, que incluía también personas de los municipios de Río Grande, si no me equivoco, que tenían que viajar bastante. Esa se dio en Peces, y la otra en la que participé fue en la región de Bayamón. ¿Para qué fecha aproximadamente? Tengo que buscar en mis notas, pero fue durante el verano, digamos, sí, julio del 2023. No creo que fue julio, pero le confirmo en breve, pero fue en verano. ¿Quiénes estaban en esas sesiones? ¿Se llamaran talleres o como les quisiera? Si recuerda, por ejemplo, en la de Humacao. En la de Humacao participó una joven que era parte del programa de Peces, participaron también diferentes maestras del sistema y participaron también personas del tercer sector. En mi caso estaba facilitando procesos como tal. También había alguien de... En total, ¿cuántas personas estarían en esa reunión en particular? Yo me atrevería a decir, en esa hubo como 14, más o menos, pero no... Representantes, personas que fueran estudiantes o padres o madres o maestras, específicamente de las comunidades escolares de esa región. ¿Recuerda más o menos? Era menos la cantidad, no lo puedo precisar, pero vamos a decir que como máximo 5. Como máximo 5. Y de ahí entonces evolucionó el proceso de idear hacia las mesas a las que ustedes fueron convocados y convocadas. ¿Así fue? Licenciado. Se hizo un informe que se presentó a finales de agosto y después, durante el mes de septiembre, lo que yo tengo, de nuevo en mis correos electrónicos, es una comunicación de Ana María García Blanco, que es parte del comité ejecutivo, señalando que se iban a empezar a hacer unas mesas y que ella había incluido nuestros nombres entre las personas a invitar a esas mesas y que estaríamos recibiendo una invitación. Cuando dice nuestros nombres, ¿es en particular a personas vinculadas a espacios abiertos o a alguna de las otras organizaciones?
Sí, recuerda. El correo electrónico tiene varias personas de la academia, de la Universidad de Puerto Rico y espacios abiertos también. A nosotros se nos invitó, particularmente se había invitado a nuestro director de investigación para atender los temas de presupuesto, junto con el equipo o con otras personas de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes mencionaron en su ponencia que se contrató a una compañía de asistencia técnica y que el nombre es IOTA. Se refieren a, entiendo que el nombre completo es, ¿dónde está por aquí? IOTA Impact, creo que es el nombre completo. ¿Cuál era la participación de esa compañía de asesoramiento en las mesas en las que ustedes participaron? Ellos eran los facilitadores, ellos eran quienes desarrollaban la agenda, me imagino con algún insumo de lo que hubiera pasado en la reunión anterior. Ellos presentaban los materiales en PowerPoint, o sea, hacían todas las presentaciones, convocaban, las invitaciones venían de parte de ellos, ponían fechas que no, sí, o sea, uno se le invita, pero nadie coge el calendario de uno, o sea, es como una vista pública, presénciese este día a tal hora, lo cual a veces pues hacía difícil uno poderlo manejar. Pero ellos luego hacían notas y en la reunión próxima presentaban las notas de la reunión anterior o las mandaban por correo electrónico. De hecho, había un poco de tensión en términos de cuánta información teníamos con suficiente antelación antes de las reuniones. O sea, porque era muy difícil llegar a una reunión si uno no hubiera tenido un par de días antes para repasar los materiales. Así que eso, porque el proceso quería moverse muy rápido. Las reuniones eran semanales y no daba tiempo ni para envolver a las comunidades, acudieron a la participación real, ni para nosotros poder analizar lo que se estaba presentando antes de la reunión. ¿Y cuántas personas de la compañía IOTA estaban presentes en cada una de las reuniones a las que eran convocadas? En mis mesas había como 5. En la mesa de finanzas y presupuesto había 2 o 3 personas. Y cuando dice que ellos llamaban o ponían las fechas para las reuniones, ¿quiere decir que se seguía la agenda que había preparado esta compañía privada? O sea, que en cierto sentido IOTA era quien corría el aparato y diseñaba cuáles eran los temas que se iban a manejar en cada una de las reuniones. Sí, me imagino, o sea, pienso que las conversaciones llevaban a unos temas en agenda, ¿verdad? Pero a veces había temas en agenda que no venían de las conversaciones. No sé si estoy diciendo esto con justicia. Yo no sé quién estaba envuelto en el desarrollo de la agenda. Yo sé que la agenda la presentaba el facilitador de IOTA en nuestras reuniones y era quien llevaba la agenda. ¿Y eran personas conocedoras del sistema educativo? ¿Eran gente de aquí? ¿Alguna gente que ustedes conocieran? No eran de aquí. ¿De IOTA? No son de aquí. No son de aquí. De hecho, es una compañía establecida en Nueva York, según los datos de la oficina de la Contralora. La propuesta que preparó IOTA para el Departamento de Educación establecía 3 fases. La fase 0 de preparación, la fase 1 de reimaginación, la 2 de renovación y la 3 de revitalización. ¿Ustedes estaban conscientes de que este era el modelo y de que había un calendario muy específico mes a mes para cumplir con las fases que IOTA había presentado en su propuesta? Yo tengo un vago recuerdo de que, bueno, es ciertamente una experiencia muy vivida de que había un calendario que seguir, eso sí. De si me recuerdo de esa gráfica, no particularmente, y que incluía cada parte, no. Pero sí había un calendario, o sea, nos tenían ahí al paso. Según la propuesta de IOTA, para mayo del año 2023 se anunciaba el plan. Entre
para mediados de julio se entregaba el plan de transición. Para agosto del 2023 se determinaban lo que era, ellos llamaban los quick wins, que específicamente es una frase con un concepto con el que ustedes estaban familiarizados. ¿Qué quería decir IOTA con los quick wins? Ganancias rápidas. En el contexto de la Mesa de Finanzas y Presupuestos se discutió ese concepto de quick wins como ciertas cosas, ciertos elementos de administración del Departamento de Educación que residían a nivel central, que se podían mover a los niveles regionales o los LEA de forma más rápida y efectivamente. Y según el calendario propuesto en el proceso que paga el pueblo de Puerto Rico, como parte de esa primera fase que terminaba ya para julio del año pasado, tendrían que estar disponibles dashboards o tableros de transparencia. La frase en inglés en el contrato, Launch Transparency Dashboards. Eso se hizo. Yo vi un dashboard que resumía los costos en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico, que tenía el branding de Ideal. Sí. Sí, yo vi un dashboard, sí. Pero es algo, por ejemplo, lo que nosotros podamos entrar hoy y ver en Humacao se gasta tanto en una escuela, en Jayuya se gasta tanto, si es que esa era la idea del dashboard. Esa es la idea, vas a poder ver cierta información de en qué se gasta, pero en mi opinión no te da la información necesaria para tú entender bien en qué se está usando el dinero. Y eso está disponible actualmente, que ustedes sepan, en el portal del departamento o en un portal de IDEAR. Estuvo disponible, no sé si está disponible ahora mismo. Para comienzos del 2024 se supone que ya estuviera estructurada la separación de la SEA, que es el Departamento de Educación como estructura centralizada, y de la LEA, que es los Local Educational Agency. ¿En qué estatus ustedes perciben que está esa separación administrativa entre el Departamento de Educación y lo que sería cada una de las LEA del proyecto piloto? Yo tengo entendido que el proyecto piloto son pilotos y no son LEAs que están establecidas y continuarán. Así que yo entiendo que todavía no se ha transicionado ningún poder efectivamente a una LEA. El plan que yo había oído era que en agosto comenzaría la primera LEA. El contrato original suscrito entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto y IOTA Impact Company, $5 millones, que entiendo fue objeto de enmiendas posteriormente. Señor presidente, quisiera que la comisión solicitara que que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es quien administra el contrato, le entregara a la comisión copia de todas las facturas presentadas por IOTA que debía haber cubierto ciertas tareas muy específicas para cada desembolso de los $818,000. Vamos a coger la petición, le notificamos a la comisión que haga la comunicación correspondiente para solicitar la información de esta compañía. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que algo fundamental en la presentación que ustedes han hecho es la propuesta de la creación de una comisión independiente para gestionar ese proceso de descentralización del departamento. Yo hablaba en el receso de una experiencia muy antigua en Estados Unidos, ¿verdad?, con el tema de la segregación racial, que fueron los Coleman Reports. Aquí de nuevo podemos utilizar el ejemplo del Comité de Cambio Climático, que es gente ajena a las estructuras gubernamentales. ¿Cómo ustedes verían, cómo debería estar conformada, cómo debería estar constituida y cómo debería funcionar esa comisión independiente? ¿Y por qué debe ser una comisión independiente? ¿Qué es lo que ustedes estiman puede estar fallando en la manera en que se ha estructurado IDEAR hasta ahora? A mí, yo no hablo por el grupo, a mí me interesaría ver una estructura donde la iniciativa de IDEAR no esté liderada por alguien que responda a la estructura actual. Por ejemplo, una comisión ciudadana que en sí sean los que escogen un director ejecutivo que lidere el proceso de descentralización.
Actualmente el director ejecutivo es Roger Iglesias, Sí. que es un subalterno de la doctora Raíces, ¿verdad? Sí, en esta estructura que yo sugiero, pues Roger Iglesias respondería a una comisión ciudadana en vez, y que las propuestas de, por ejemplo, un reglamento pasen a través del director ejecutivo que está escogido por la comisión, y que la comisión también apruebe eso antes de que se proponga, como un ejemplo de la estructura. ¿Alguien más pudiera hablar a la señora Petrovich? Solamente nosotros no hemos tenido el tiempo para sentarnos a ver cómo sugeriríamos que se estructuraría esa comisión. Sí, cada cual va a tener nociones, ¿verdad? Pero no hemos sacado el tiempo para compartirlas porque hemos estado en este proceso. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que el proceso de descentralización se tiene que sacar del departamento porque no funciona dentro del departamento. O sea, no se puede descentralizar desde el centro. El problema no puede generar por sí mismo la solución. Pues eso concluimos, y entonces de no estar ahí donde estaría, pues nos pareció que la idea de una comisión independiente compuesta por ciudadanos con experiencia de diferentes tipos, de nivel local y nivel académico y diferentes, ¿verdad? Uno piensa cuál es la composición de una buena comisión, gente con experiencia en ciertas cosas, y entonces habría que darle mucho pensamiento, ¿verdad? Pero de lo que sí estamos claros es que no, de cómo está ahora, no está funcionando. O sea, no puede ser dirigida por el departamento. ¿Alguna de ustedes tiene algo que hablar de cómo pudiera funcionar esa comisión independiente? La verdad es que requeriría un poco más de tiempo y pensamiento poder dar una recomendación más puntual. Ciertamente, de la manera en cómo se está llevando a cabo, como lo mencionamos en el memorial, si surge desde el nivel central, no es descentralizar, es desconcentrarnos de lo que verdaderamente queremos, que es una educación de calidad pública, no sectaria, accesible, que nuestros niños en el presente, ¿verdad?, necesitan. Y a juicio de ustedes, ¿qué debería ser suficiente para que las comunidades escolares, o sea, para que la gente, qué sé yo, las madres y los padres y el profesorado, los no docentes, cómo uno puede incorporar a esas personas a este proceso? ¿Qué a juicio de ustedes les puede hacer sentirse convocados y convocadas? Si queremos que realmente el proceso empiece de abajo. Hay algunas experiencias de éxito involucrando padres, incluso aquí, padres y madres aquí en Puerto Rico. Hubo mucha actividad después del huracán, porque las comunidades se activaron en torno a sus escuelas, las limpiaron, las organizaron, se reunían, y algunas escuelas tomaron esa experiencia y continuaron involucrando a las comunidades para mejorar la escuela. La comunidad de Lajas es una comunidad que recientemente ha estado también muy activada. Hay comunidades que se han activado en torno a reabrir las escuelas que fueron cerradas, o asegurando que esa escuela se mantuviera abierta, que no se cerrara. Así que yo creo que la semilla está ahí. Hay muchas semillas, o sea, no es una sola escuela. Hay muchas escuelas donde esto está funcionando ya. Así que cuando uno piensa dónde pudieran ser pilotos, pues esos son unos buenos sitios, ¿verdad?, para uno comenzar. Cuando hablaba pensaba en eso, que quizás en algunos espacios hay más madurez para una transición que en otros, y en muchos de los casos que usted describe son comunidades escolares que vieron que de su esfuerzo dependía o que no se cerrara la escuela a la que van sus hijos, o que pudiera reabrir lo más pronto posible. Quizás ese elemento de concreción, ¿cómo uno lo identifica y cómo empezamos por ahí? Yo creo que todos y todas que estamos de alguna manera vinculadas al tema educativo, el tema de la politización.
qué sé yo, a veces tratamos de gestionar cosas y tú dices, pero es que aquí todo el mundo es candidato, funcionario de un partido político, hay unas lealtades políticas declaradas, abiertas. Y por eso me llamó mucho la atención que en la comunicación que ustedes enviaron, notificando su renuncia, y tuvieron el cuidado de señalar de manera particular su insatisfacción con respecto a la despolitización como un tema relegado en el proceso de idear. ¿Cómo se dio ese dejar de lado la despolitización? Mi opinión era más una omisión, no tanto que se decidió, se tomaron ciertas decisiones que mantenían la politización, sino que se omitió de la discusión de cómo las estructuras actuales estaban resultando en un sistema politizado y no se mantuvo como parte de la discusión activa cómo tenía que cambiar el sistema para despolitizarlo. Pero en un momento sí fue parte de esa discusión activa. Entiendo que en su origen eso era uno de los pilares fundamentales de la descentralización y el proyecto ideal. ¿Ustedes creen que el trabajo que se ha hecho hasta ahora, pues, se han invertido millones de dólares en esta compañía, mucho tiempo de trabajo? ¿Cuánto de eso debe retenerse o sería lo más adecuado reiniciar un proceso desde cero? ¿Qué sería lo más eficaz? Y no hablo costo efectivo, que es una frase que puede ser muy peligrosa. ¿Qué sería lo más efectivo? Yo creo que hay unas estructuras ahora que tienen valor. Hay unos consejos asesores locales que han sido escogidos en los proyectos pilotos. Ya ha habido unas experiencias que se han dado en esos consejos que yo creo que son de valor. Hay un reglamento que se propuso al Senado, el cual teníamos comentarios al respecto. En uno de los, por lo menos, miembros de la mesa organizacional tenían comentarios adicionales que no fueron incorporados, que creo que es trabajo que ya se ha hecho, que pudiese ser salvado y reconsiderado. Yo creo que, aunque no estamos donde nosotros queríamos que estuviésemos en este punto, yo creo que no es tiempo perdido. Yo creo que hay cosas que se han aprendido. Estoy seguro en los pilotos que se debería tomar en consideración. Hay personas envueltas en los CAL que están comprometidas y han sido identificadas, que han aprendido cosas y van a tener opiniones de qué se debería hacer. Yo creo que hay muchas cosas de valor. Yo creo que el hecho que se está teniendo esta discusión es de valor. Y creo que de ella también podemos aprender. Así que yo tengo esperanza de que se ha aprendido mucho en el proceso y que hay cambios que se pueden hacer para seguir adelantando la descentralización y que no hay que decirlo. Hay que empezar from scratch aquí todo de nuevo. Y ese es el consenso de la mesa, entiendo, por sus expresiones. Sí. Creo que lo que proponemos, que es detener el proceso, es para poder tomar un respiro y ver exactamente qué se ha logrado y qué conlleva poner esto a funcionar, ¿verdad? O sea, en arroz y habichuelas, no en palabras grandes e informes, sino qué hay que hacer, ¿verdad? Tenemos unas ideas muy concretas de qué hay que hacer, o sea, vamos a evaluar los pilotos, señores, eso se cae de la mata, explícanos, o sea, qué se aprendió de ahí, cómo podemos sacar los aprendizajes para futuras experiencias, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Cómo funciona el local. Hay cosas que se podrían hacer de inmediato, pero yo creo que incluso proponemos una comisión ciudadana nosotros, porque entendemos que tiene que ser los ciudadanos a cargo de este proceso y no el departamento, pero eso necesita pensar, se necesita cómo se compone, de quién, de cómo, qué perfiles, dónde estaría, o sea, todas esas cosas hace falta. Por eso la idea de detenerlo en lo que podemos mirar y pensar cuál es el camino entonces, o sea, qué cosas tenemos que, cuáles son los quick wins, ahora digo yo, qué tenemos que hacer ahora.
si bien han habido aprendizajes que pueden incidir, ¿verdad?, en estas decisiones a corto plazo, descentralizar requiere una mirada intencional y requiere pensar y atender preguntas que toman tiempo y que requieren tiempo para ser evaluadas, ¿verdad?, y hacer que el proceso sea uno verdaderamente descentralizado. Yo agradezco muchísimo su respuesta y me gustaría que si se da ese proceso de pensar cómo debe ser, que en algún momento hubiera ocasión de compartirlo con el Senado, debe ser un esfuerzo conjunto en el que creo que queda mucho por aportar de los sectores que ustedes representan. Así que mi agradecimiento por su comparecencia, por su trabajo y al señor presidente solicito que se me excuse para atender otros compromisos en la oficina. Muchas gracias. Debidamente excusada. Yo